Bien, dando continuación entonces, vamos a hablar primero de cómo se presenta al extendido de sangre periférica y a la gota gruesa el Plasmodium falciparum. Entonces, la primera forma parasitaria que vamos a evaluar, como vimos aquí, va a ser el trofozoito, que es el que va a estar predominantemente circulando en sangre. Entonces, como vemos, el trofozoito del Plasmodium falciparum es en forma de anillo, un anillo delgado, delicado, que ocupa más o menos un quinto del diámetro total del eritrocito, ubicado predominantemente en la periferia. Tiene uno o hasta dos puntos densos de cromatina y el glóbulo rojo se conserva de su tamaño normal y puede encontrarse hasta multiinfectados, o sea, pues varios anillos en un mismo glóbulo rojo. Como vemos aquí también, un anillo delgado que se ubica principalmente en la periferia, ocupa un quinto de toda la superficie citoplasmática. Dentro de esta forma de los trofozoitos inmaduros podemos también ver puntos o hendiduras de Maurer, que son estos puntos que hacen parte como del rol en el metabolismo del eritrocito infectado. Pueden asociarse a viejos anillos de trofozoitos y etapas asexuales, y la visualización depende también del procesamiento de la muestra y del pH del ginseng. Vemos aquí también es los mismos puntos o hendiduras de Maurer, que son características como tal en el Plasmodium falciparum. Luego, la segunda forma parasitaria va a ser este trofozoito maduro, que se conserva como tal la forma anidada, sino que son más gruesos y compactos y aumenta el pigmento de la cromatina. Lo vemos aquí también, más gruesos, más densos, como tal, esos anillos trofozoitarios. Los gametocitos, que es la forma que va a ir a hacer la reproducción sexual en el mosquito, vamos a ver que son en forma de media luna o salchicha, se representa muy bien aquí. El tamaño es de 1.5 veces el diámetro de un glóbulo rojo, vemos que es un poco más grande. Eh, Hay que diferenciar en que sean macrogametocitos, que es el femenino o la mujer, que el citoplasma es un poco más oscuro y azulado y la cromatina es más concentrada, a diferenciarlo de un microgametocito, que es el masculino o el hombre, que el citoplasma es un poco más pálido. Y por último, el esquizonte eritrocitario, que es el que ya está a punto de estallar. Este fue el que vimos al principio en los paraclínicos. Este esquizonte eritrocitario, como vemos, es raro visualizarlo en la periferia, en la sangre periférica, porque esta forma es la que va a estar principalmente adherida al endotelio o aglutinada a los eritrocitos, formando como esos ramilletes. En casos severos de infección puede verse como tal circulando esta forma parasitaria. Puede contener en el Plasmodium falciparum de 8 a 24 merozoitos. Cada una de estas estructuras aquí intracelular, intravacular, por decirlo así, son merozoitos que forman todo este esquizonte que está dentro del eritrocito, que va a ocupar más o menos 2/3 de todo el glóbulo rojo. En casos puede verse que ocupen todo el citoplasma. Bueno, ya viendo ahora el Plasmodium malariae, que es el que vimos tiene la fiebre, los picos febriles cada 72 horas. Los trofozoitos inmaduros, como vemos aquí, también es una forma anular, delgado, con un punto de cromatina. Es raro que veamos dos puntos de cromatina en estos. Y los anillos citoplasmáticos, bueno, no son tan delgados como en el Plasmodium falciparum. Y característica de este es que hace una morfología como de un ojo de pájaro, que queda ahí bien representado. El glóbulo rojo, en este caso, tampoco aumenta de tamaño. Los trofozoitos maduros ya no se diferencian como en el falciparum era un anillo más grueso, no, sino que en este caso hacen una forma, se pueden presentar de dos formas, como una forma de banda a lo largo de todo el citoplasma, o esos trofozoitos inmaduros también pueden presentarse con una forma ovalada, eh, como en forma de cesta, gracias a que tienen una vacuola interna como tal en la forma parasitaria. Los gametocitos ya no se ven como salchichas o medialunas, sino que en el Plasmodium malariae son compactos, grandes, ocupan todo el citoplasma del glóbulo rojo. Este puede también reducir, el glóbulo rojo de reducir su tamaño, quedar a ras como tal de toda esta forma parasitaria, y pueden aparecer abundante pigmento oscuro esparcido por todo el citoplasma, como vemos aquí. Aquí representa muy bien todo este pigmento malárico o hemosideína, que es el resto de la hemoglobina fagocitada por el parásito, ¿cierto? Que es estos puntos oscuros.
Y por último, en el Plasmodium malaria, el esquizonte eritrocitario, que es el que tiene los merosocitos ya a punto de estallar para volver a circular en sangre los merosocitos libres, que este contiene más o menos de 6 a 12, menos que el Plasmodium falciparum, forman racimos. Estos no están como distribuidos por todo el citoplasma, sino que más bien están agrupaditos. Vemos también el mismo pigmento malárico acá en este esquizonte eritrocitario y pueden ser comunes en la circulación sanguínea periférica. Ahora el plasmodium ovale, por su parte, la forma de trofozoito inmaduro o la forma en anillo, tiene uno o dos puntos densos de cromatina. Es difícil de diferenciar tanto el falciparum o el vivax por cromatina gruesa y se puede ver también como el falciparum multi-infectada el glóbulo rojo por esta forma parasitaria. Ya el trofozoito maduro tiene una forma particular, que es esta forma como más alargada de la célula del glóbulo rojo, haciendo como un tipo de fimbrias que podemos ver acá. Lo que vemos dentro del citoplasma, o bueno, en toda esta célula son los puntos de Schüffner, que vienen siendo los mismos que los puntos de Maurer, sino que para el ovale y el vivax cambió pues su nombre. Y aquí vamos a ver que el tamaño eritrocitario sí va a cambiar con el plasmodium ovale, va a ser un poco más grande el eritrocito a diferencia de los demás eritrocitos. El gametocito, a diferencia, es difícil de diferenciar del vivax. Vamos a ver que tanto el vivax como el ovale tienen como una morfología aquí al microscopio muy similar. Está lleno totalmente todo el citoplasma del eritrocito, pero el eritrocito eh, vamos a ver que, bueno, perdón, el gametocito sabemos que tiene dos formas, la macrogametocitos y microgametocitos, como bien dice el micro es más pequeño, el macro va a rellenar todo el citoplasma y puede contener, como vemos acá, un poquito de esas mismas fimbrias que tenía el trofozoito maduro y los mismos puntos de Schüffner. Aquí también vemos este pigmento malárico. El plasmodium ovale, que es la última forma parasitaria, perdón, el esquizonte, que es la última forma parasitaria aquí en el plasmodium ovale, se va a ver más pequeño, contiene 4 a 16 merozoitos, su forma es ovalada y alargada y los mismos puntos de Schüffner y las fimbrias, que vemos ahí como esas alargaciones citoplasmáticas. Muy bien. Por último vemos el Plasmodium vivax, que como dije es más que todo más similar al ovale. Los trofozoitos inmaduros, que la primera forma que infecta el parásito a los eritrocitos, forma el mismo anillo con un citoplasma un poco más grueso, un punto grueso de cromatina que se va a ver presente. El citoplasma es de forma amebioide, un poquito más ovalada, y el eritrocito infectado, vamos a ver que es un poco más grande, este agranda un poquito más el eritrocito, la morfología normal del eritrocito. O sea, podríamos encontrarlo con un volumen corpuscular medio mayor. Los trofozoitos maduros, por su parte, tienen una morfología cada vez más amebioide, puede generar procesos pseudópodos y grandes vacuolas intracelulares. El eritrocito infectado es más grande y se conservan los mismos puntos de Schüffner. Y el gametocito, vamos a ver que son compactos, los macro ocupan todo el citoplasma del glóbulo rojo, que está mucho más agrandado, aquí vemos este glóbulo rojo está agrandado, y el citoplasma conserva un color azul oscuro. Por último, este esquizonte eritrocitario en el Plasmodium vivax es grande y amebioide. La cromatina está dispuesta en masas, se ven como agrupaciones de cromatina. Los maduros contienen de 12 a 24 merozoitos y el eritrocito infectado es de mayor tamaño. Y hay unas condiciones con el Plasmodium vivax, podemos encontrar oquinetes, que es una forma es una forma parasitaria que hace parte del ciclo de reproducción sexual, o sea, la que ocurre dentro del huésped definitivo, que es el mosquito, pero esta, si se ve en sangre periférica, tenemos que pensar que el laboratorista o quien estaba procesando la muestra se demoró más de lo debido para procesarla o preparó mal el portaobjetos, lo que nos da esta morfología aquí, que es como un oquinete. Esto no se debe encontrar pues, como tal en el hospedador humano en la sangre periférica. En resumen, entonces, aquí podríamos como sintetizar todas estas características morfológicas
que observamos al microscopio que nos pueden diferenciar, como vimos en el extendido de sangre periférica, estas especies. ¿Cierto? Hay características que se comparten entre sí, sin embargo, pudiendo tener como una visión plena, podríamos decir que podríamos sacar buenas conclusiones. Dificultades con el examen, la morfología se altera con el tratamiento farmacológico y con el mal procesamiento o la larga espera de la muestra. Entonces depende mucho como tal del procesamiento de la muestra y también del laboratorista, de quien la interprete. Es difícil diferenciar entre el Plasmodium vivax y el ovale, tienen unas características morfológicas compartidas y depende mucho, como ya dije, de quién procese la muestra. Otros métodos diagnósticos, podemos usar una PCR que ya es un poco más específica, sin embargo es demorada, no es como tan factible al momento de un diagnóstico de una malaria aguda y es favorable cuando tenemos baja parasitemia. Y las pruebas serológicas bien podría ser con anticuerpos o con antígenos. Las últimas que se han practicado son con antígenos o actividad enzimática parasitaria, son pruebas de diagnóstico rápido. El principal son estas con la proteína rica en histidina 2, que más o menos vienen así unas cajetillas en las cuales se pone la muestra sanguínea y ya ella nos arroja si hay reacción antígeno-anticuerpo. Eh, Aquí no podríamos diferenciar pues como tal las otras especies del Plasmodium, pero sí podríamos presenciar si tiene una infección activa de Plasmodium falciparum. La terapia, pues la terapia realmente aquí está indicada una terapia combinada con este fármaco que es la artemisina, que es de origen natural de una planta que es la artemisa. Tiene una eliminación rápida de esas formas parasitarias, pero las que están en sangre, esta no actúa frente a los hipnozoitos, por ejemplo, que están reclutados o pues guardados en el hígado. Los daños o el mecanismo de acción es mediado por ROS, alcanza rápidos niveles plasmáticos elevados, más o menos de 1 a 3 horas, y la presentación puede venir como arteméter, artesunato y hidroartemisa. La dificultad es que tiene un alto costo, por lo que hay que indicarlo bien para los pacientes que realmente presenten la infección por malaria. Entonces, en Colombia las guías están indicadas de esta manera: un tratamiento para la malaria no complicada por Plasmodium falciparum, dele artemeter con lumefantrina, según el peso pues del paciente, ¿cierto? Se recomienda no superar los 4 comprimidos por dosis, se dan más o menos dosis hasta, hasta 60 horas desde el inicio del tratamiento. Por otro lado, tenemos el tratamiento para la malaria no complicada por Vivax, Ovale y malaria, que esta sí se puede usar estos fármacos que son un poco más asequibles, que es la cloroquina fosfato, 25 miligramos por kilogramo la dosis total, o la primaquina, 0,5 miligramos por kilogramo por día, lo cual, donde se anota no superar los 30 miligramos de primaquina al día. Y la malaria complicada, el tratamiento para la malaria complicada, usamos este artesunato, que como vimos es otro derivado de la artemisina, donde se indican 2,4 miligramos por kilogramo por dosis, y se recomienda revisar la dosis del artesunato para entrenar cada que se pueda para hacerle el reemplazo a la Artemis, a la otra forma farmacológica como artemeter lumefantrina, que es la que se da vía oral. O sea, se está revisando esta para ver cuándo podría hacerse el cambio para el que se da vía oral. La prevención, bueno, hay que tener presente que es una enfermedad difícil como tal en el aspecto preventivo desde la salud pública, gracias a que los insecticidas, por ejemplo, que se estaban usando y estaban siendo efectivos en los últimos años han mostrado que generan una alta contaminación ambiental, por lo que se dejaron de usar, se contraindicaron como tal el uso de ellos, pero se recomienda pues a las personas que viajan a estas zonas endémicas utilizar repelente, mosquiteros en la noche, de pronto unos insecticidas no tan potentes, no dejar aguas estancadas a las personas de esas zonas endémicas y que duerman con buena ropa en la noche. Y el tratamiento profiláctico está estudiado, realmente no es que se recomiende mucho para personas que van a hacer viajes cortos, sino más bien para personas que van a tener estadías largas en esas zonas endémicas. Y bueno, esta es la bibliografía como tal en la que me basé. Les agradezco su atención. Muchas gracias.